Entonces, como les decía, vamos a hablar de la cruz. ¿No? En Primera Mm, de Corintios 1:18. Bueno, hoy día vamos a entender un poquito qué es la cruz, por qué Jesús murió por nosotros. No sé si alguna vez se preguntaron eso. Por qué Jesús tuvo que morir también? O sea, ¿cuál era la gracia? ¿Qué sentido tenía? ¿Mm? Bueno, Dios es, uno es, y esta figura es difícil a veces entenderla con la mente. El Señor uno es, pero está no dividido, sino que manifiesto en tres personas. ¿Mm? El Padre, que es Dios, Dios mismo. ¿Mm? Y quizás les voy a hacer una explicación así media rara, pero espero que la puedan entender. Está Jesús, el Hijo, y está el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, uno es el Dios, pero se divide en estas tres personalidades, o tres personas. Dios, véanlo como una figura 4D. El 4D, como que uno dice, ya, ¿cuál es el 4D? Eh, una figura que no puede entrar a un plano terrenal porque se destruiría todo. Dios mm, no podría venir a la tierra. ¿Por qué? Porque su forma eh, no aplica a nuestra forma. Entonces ahí es cuando Jesús vino como hijo. ¿Mm? Imagínense, por ejemplo, este celular. Es 3D, ¿cierto? Tiene profundidad, tiene altura, tiene grosura. No lo puedo meter a una hoja que es 2D. Una hoja es planita, ¿cierto? Cuando uno escribe, eso se llama 2D. No es 3D, no tiene una tercera dimensión. Entonces, si tú mm. lo metías dentro de la hoja, la vas a romper. Ahora se explica un poquito mejor, ¿no? Entonces, la realidad de Dios como creador no puede entrar a la creación, Mm, se destruye, destruye. mm, Entonces, el que puede, sí, el que pudo entrar a la creación fue Jesús, pero tuvo que tener un cuerpo, vino mm, como espíritu y ahí se despojó de toda esta gloria. Se tuvo que despojar de esta capacidad y mm, pasar al plano natural, ser uno más que nosotros. Y el Espíritu Santo es espíritu. ¿Mm? Y cada uno de nosotros tenemos espíritu. El tipo más malo en la Tierra tiene espíritu, sí. ¿Ah? Hitler, yo siempre digo Hitler porque es como el ejemplo más terrible que uno pueda conocer. Pero tenía espíritu. Y tenía espíritu de Dios, o sea, por algo vivía. ¿Mm? El aliento de vida de Dios está en las personas. Entonces, cuando la persona muera, ese espíritu vuelve al Señor. mm, Esa vida vuelve al Señor. O sea, nosotros vivimos por causa del Señor. Es muy loco. Si bien orgánicamente el cuerpo funciona, tiene un funcionamiento de, no sé, el corazón bombea la sangre, el cerebro da ciertas indicaciones y todo funciona así, lo que nos mantiene en vida es el Señor. mm, Eh, Aún he leído estudios donde dice de que cuando alguien muere, como que vuelve al último aliento, así, y pierde un par de gramos, se llama, le dicen que se le va el alma o el espíritu a la persona. ¿Mm? mm, Y ahí deja de funcionar. Y uno lo ve y pareciera que estuviera durmiendo. mm, Pero es claro, es lo único que mantiene en vida a una persona es el espíritu de Dios. ¿Mm? mm, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Es bien interesante el tema de cómo nos componemos. Esto en grandes rasgos es como decir que tenemos cabeza, tronco y extremidades. No sé, obviamente hay profundidades dentro del espíritu, el alma y el cuerpo. Pero el espíritu, insisto, es la vida de Dios en nosotros. ¿Mm? Eso que nos mantiene vivos. Como la electricidad. Una mm, electricidad mantiene vivo el celular, ¿me entienden o no? ujú, El alma es la forma de comunicarnos, las emociones, tu personalidad. ¿Mm? Cada uno de nosotros es diferente, producto del alma. mm, Viste que hay gente como que es más mañosa, hay otra gente que es más enojona, más terca. Bueno, estamos hablando del alma, ¿no? De la persona como tal. Cuando duerme esa persona es igual que todas las demás personas, pero cuando despierta uno dice, ah, este despertó el terco. ¿Eh? Porque su alma, el alma se va modificando, ¿no? Las emociones se van modificando producto de la cultura, producto de lo que nos rodea. ¿No?
Y el cuerpo tiene que ver con todo con lo orgánico, el organismo, los músculos, los huesos, el cuerpo en sí, todo esto es orgánico. Entonces, eh, y aquí va una teoría bien interesante que es mía, no la tomen como, ya, esto es así. Es una teoría mía. Como les decía, el espíritu nos mantiene vivos. Entonces, para mí, cuando alguien está en este estado como vegetal, ¿han visto cuando Mm. están vegetales las personas? Están vivos, pero no están. Es como que no Sí. podía hablar con ellos y todo. Para mí es que el alma no está en ellos. Mm. Les dije que éramos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces el espíritu se conecta con el alma y le traduce al cuerpo. Cuando el alma no está al medio, está con vida porque tiene espíritu y el cuerpo está funcionando. Pero como no está el alma, no se puede comunicar. ¿A dónde va mi teoría en esto? Esto no va tanto con el tema de la cruz, pero se lo cuento. Porque he visto casos de, o sea, lo he leído y todo, ¿no? Casos reales, de personas que han estado vegetal y que cuando han vuelto, han despertado hablando otro idioma, de lugares que nunca habían ido. Es como bien Mm. interesante. O sea, ¿de dónde sacó eso? Habrá sido que el alma vagó por otros lugares eh, y aprendió ciertas cosas. En el alma igual está escrito el lenguaje. Si bien uno dice, no, pero es un tema orgánico porque queda grabado en el cerebro y todo. Claro, pero el alma es que lo traduce. ¿Me entienden, no? Sí. Cómo expreso las cosas vienen desde el alma. Mm. Y las expreso con ira, con amor, con rabia, es desde el alma. El lenguaje es uno, y lo aprendí, Sí. pero cómo lo expreso desde el alma. Es una teoría bien interesante. Sí. Pero la gente que muere siempre se le va el espíritu. Eso es lo que pasa. El espíritu sale. Y ahí la persona expiró. O sea, se le fue el espíritu. ¿Mm? Y aquí quiero mencionarle, y acá entramos ya directo al tema de la cruz. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Entonces, para la gente que se pierde, que quizás no vive el reino, la cruz es locura, es como, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Pero ¿por qué Dios, si es su papá, por qué lo mató? Como que es terrible, o sea, no concuerda mucho, no tiene sentido. Y esto lo nombra Pablo, dice, pero para nosotros es poder de Dios. Pablo, cuando predica esto, está en un contexto donde Jesús había muerto no hace mucho, ¿entienden? ¿No? Entonces la gente decía, bueno, ¿qué van a andar predicando de la cruz? Ese tipo murió y no sé, de Jesús. Sea locura para los que se pierden, pero para nosotros poder de Dios. Hoy día este texto podría aplicar, pero como la gente no vio morir a Jesús, quizás no le da tanto énfasis. Mm. Ahora, les voy a hablar un poco del origen del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios y el mismo pecado actuó como una fuerza de imán que los saca del Señor. Se relata, eh, es bien interesante, dentro del huerto habían diferentes árboles, diferentes frutos. El Señor les da toda autoridad a Adán y Eva para que gobernaran. Les da 5 cosas y se administren, sojuzguen, gobiernen. El Señor delega autoridad para que Adán y Eva administren el huerto, administren la tierra. Y aquí ya me voy a ir más a lo loco, a detalles que quizá uno dice, ya, pero ¿cómo? ¿De dónde? Adán y Eva, como gobernaban toda la creación, los leones no se los comían. La realidad eh, ambiental de ese tiempo era muy diferente a la actual. Hoy día, si estamos al lado de un león, de seguro nos va a agarrar y nos va a comer. Hoy día, si estamos al lado de un tigre, lo mismo. Eh, Ah. un elefante nos podría aplastar, ¿me entienden o no? Bueno, en ese tiempo de Adán y Eva, ellos gobernaban por sobre la creación. Gobernar por sobre la creación es que, por ejemplo, Adán podía caminar sobre el agua, Mm. loco, loco, pero gobernaba sobre el mar. El Señor lo puso a cargo, o sea, si ustedes están a cargo de algo, ustedes tienen la administración de todo eso, ¿me entienden o no? Sí. Entonces, Adán con Eva un día salían y caminaban sobre el agua, otro día se sumergían,
y podían bajar no sé, a niveles profundos y ver las ballenas, y no ahogarse, no tener la necesidad de tener branquia. ¿Ah? Mm. ¿Por qué? Porque tenían una capacidad que el Señor había puesto en ellos. Una capacidad que se atrofió cuando salieron de Dios. Mm. Eh, ¿De dónde quizás podemos sacar esto? Bueno, la palabra dice que Adán le puso nombre a todos los animales. Entonces ya tenía un cerebro espectacular de tener una memoria infinita. Y para ponerle nombre a todos los animales, o sea, para ponerle nombre a la ballena, tendría que haberse sumergido. ¿Mm? Mm. Para ponerle nombre, no sé, a un águila tuvo que haber volado. Entonces tenía una capacidad extraordinaria de gobierno y administración, y todo se sujetaba a Adán y Eva. Entonces ellos gobernaban y tenían la capacidad de estar dentro del huerto y de poder comer, de poder beber, y en el huerto vivían con Dios. ¿Sí? Ahora les daba el ejemplo delante de Enoch, que cuando se metió con Dios no tenía la necesidad de tomar agua ni de comer, ¿se acuerdan? Entonces, eh, es el ambiente de Dios estando dentro de él, donde no hay ninguna necesidad, nada, porque es la vida misma, ¿me entienden o no? Nosotros tenemos la necesidad de comer, una, porque nos da hambre, pero otra porque podemos morir si no comemos, ¿me entienden o no? Si no bebemos agua, morimos. Pero imagínense estar con la vida misma, con la fuente de vida. No van a pasarse. Por eso Jesús decía, el que bebe de mí no va a tener sed jamás. Entonces, eh, los leones no tenían la necesidad de comerse a alguien, porque Mm. vivían con Dios. Mm. Los animales vivían con Dios. Había armonía. Y quizás saben qué comían. Comían para placer, Mm. para no por necesidad de morir. Es bien interesante eso, porque en el huerto del Edén no existía la muerte. Mm. Hoy día todo lo que hacemos es por la necesidad de no morir. Mm. Igual comemos por placer, pero también para no morir. Hay gente que trabaja por placer, me gusta mi trabajo, pero también trabaja para no morir, porque si no tiene dinero, se muere, ¿me entienden o no? Eh, y así, si se ponen a pensar en grandes rasgos hoy día, todo lo que hacemos es para no morir, como para sobrevivir. Bueno, en el huerto no existía la muerte. Entonces, si ellos comían, si Adán comía una manzana, la comía para disfrutar, no para decir, ay, si no me la como me muero. Era imposible morir. Nadie podía morir dentro del huerto. Nada. Otro detalle del huerto, interesante y sabroso, es que no existían las plantas venenosas. Mm. Y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. No existían las rosas con espinas, porque no se tenían que defender de nada. No existían los animales violentos, feroces. Tampoco existían las presas, o sea, por ejemplo, los cuyi o los conejitos son como animales que son presas dentro de la cadena. Entonces, si no sé si alguna vez han tomado YouTube una vez un cuy y uno lo toma y tiritan de miedo porque tienen el chip de que son la presa, o sea, en su interior viven escondidos, o sea, no, y son tan tiernos, pero no los podéis tomar porque arrancan y se mueren Mm. de ataque al corazón. De esos animalitos siempre les pasa algo así. ¿Por qué? Porque son la presa. Son lo último dentro de los conejos, lo mismo. O sea, tú veis un conejo y arranca de una porque son la presa. O sea, tienen ese chip hoy día, un chip que se estableció de la salida del huerto del Edén. Mm. Entonces, no existía eso. O sea, el conejito jugaba quizás con el león. Quizás Adán dormía con un león. Eh, y aquí quizás les planteo algo que también va a ser muy loco, porque por ahí se nos graficó en la televisión o en la historia, o aún gente cristiana también lo graficó, de que Adán y Eva estaban desnudos. Y no, dentro del huerto no estaban desnudos. Ahora ustedes van a decir, ya, pero ¿y ropa? ¿De dónde sacaron? Bueno, estaban vestidos de la gloria de Dios. ¿Mm? Y aquí es donde uno dice, ¿los ángeles están desnudos o no? No, Mm. tienen ropa. ¿De dónde la sacaron? El Señor, el Señor los viste. En el espíritu nosotros también tenemos ropa.
el Señor nos ha Sí. vestido. He visto instancias en el espíritu donde gente ha estado harapienta, ¿Ha eh, estado qué? Perdón. harapienta como con trapo, Ah, ya. espiritualmente, así como Sí, sí. con ropa permasada, y tú las veías en el espíritu y dices, oh, sí, sabes que está vestido de, a veces de tinieblas, de destrucción. Entonces, Adán y Eva estaban vestidos porque vivían con el Señor, o sea, tenían, nunca estuvieron desnudos, nunca estuvieron desnudos. ¿Cuándo quedaron desnudos? Y aquí viene el tema, cuando ellos pecan, Mm, desaparece el Señor del plano. Y eso es muy interesante de entender. Cuando nosotros decidimos hacer lo malo, el Señor sale del plano porque Él no puede convivir con tinieblas. Como el agua y el aceite, ¿han visto que se separan? Cuando uno junta agua y aceite, se genera esa separación. No se logran, se repelen. Entonces, mm, el Señor, como es santo y es puro, no convive con la impureza. No puede. Es que no quiera. ¿Me entienden o no? mm, Entonces, cuando Adán y Eva pecan, en Génesis dice, el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? Pregunta eso. Pero uno dice, el Señor, ¿por qué le pregunta dónde está Adán si Dios sabe todo? Él sabe dónde estamos, o sea, no nos podemos ocultar de Él. Es imposible ocultarse del Señor. ¿Saben por qué Dios le pregunta a Adán dónde está? Porque se separó de Él, no porque se la haya perdido. No le pregunta de, ¿a dónde estás? Sino que, ¿dónde estás en mí? Te saliste, te separaste. Es como ah, una pregunta hacia Adán, no para él, sino que Adán, ¿dónde estás? ¿De dónde estás parado ahora? Ya no estás en mí. mm, Y ahí Adán y Eva se separan, eh, queda quitado y al separarse de Dios pierde las vestiduras. No es que Dios se la haya querido quitar, sino que él mismo renunció a ser parte de eso. No sé si mm, cuando han visto cuando destituyen a alguien de un cargo gubernamental, no sé, o en la policía, por ejemplo. Eh, en realidad, no sé, el sistema policial, no sé cómo llamarle, no quiere sacar a la persona, pero esa persona por los actos que hizo tiene que ser destituida, ¿me entienden o no? mm, O sea, por ahí el general puede querer mucho a ese oficial, puede amarlo, pero dice, mira, los actos que hiciste van en contra de la institución, yo te mm, amo, pero no mm, puedes estar en la institución. Entonces, le quitan las vestiduras de carabinero y dice, tú ya no eres más de esto. Y queda mm, destituido. Bueno, el Señor ama a su creación, amaba a Adán y Eva, pero dice, pucha, ya no puedes estar acá, no te repeles, tú mismo te decidiste salir. mm, ¿Cuáles eran las condiciones? El Señor puso varios árboles para comer de sus frutos, cosas deleitosas. Yo soy de los que cree que una manzana en ese tiempo sabía mucho mejor que una manzana. mm, Piensen en la comida que más les gusta, solo piénsenla. El platillo que más les gusta, ¿sí? Las pastas, las papas fritas, no sé, una hamburguesa. A mí me gusta la hamburguesa. mm, Me gustan también las pastas. Eh, bueno, ese plato es una creación hecha con ingredientes caídos, con ingredientes que salieron del huerto, que se desconectaron del Señor. Y es rico. Imagínense probar algo que viene desde esta misma fuente de vida. Adán y mm, Eva no se comía un pedazo de manzana y era como comer algo espectacular, un sabor impresionante, así. No le salía, me salió harinosa, o me salió amarga. No existía eso. No mm, había fallos dentro de esto. Entonces, la creación se separa del Señor, no solo Adán y Eva. Eh, ¿Por qué la creación se separa del Señor? Porque Adán y Eva estaban a cargo de toda la creación. mm, Entonces, es como cuando cae uno, cayó todo lo que está debajo. Es mm, como una familia, un papá que se equivocó eh, y quedó en deuda y vienen ¿cómo se llama? A tomar las cosas de la casa por embargo y le quitan mm, las cosas a los niños también. Y uno dice, pero ¿qué culpa tenía el niño? ¿Por qué le sacan el computador a él? Bueno, porque su autoridad, que era su padre, tiene deuda y tiene que entregar todo lo que hay en su hogar. Entonces eso pasa con mm, Adán y Eva. Al equivocarse ellos, toda la creación, perdón,
cayó en tinieblas. Y mm, la equivocación fue comer de un árbol que estaba dentro del huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por ahí también Hollywood o la, o, o la gente piensa que es una manzana roja la que comieron. No, el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Así se llamaba el árbol. Entonces el fruto se llamaba conocimiento del bien y el mal. Eh, es interesante decir por qué el Señor puso ese árbol dentro. ¿Ah? ¿Qué sentido tenía? Lo hace inseguro. Yo como papá me pongo en esa situación. Bueno, Rodrigo también es papá. No pondríamos cerca de nuestro hijo algo que le fuera a hacer daño. mm, Es poco, por ejemplo, yo aquí en el departamento, apenas nos mudamos acá, pusimos unas mallas en los balcones para que nuestra hija no se pudiera caer. Siendo de que el balcón es más alto que ella, las mallas así todos estaban por si se subía algo. O sea, preparamos el ambiente para que no fuera peligroso. Entonces uno dice, ¿por qué el Señor pone un árbol con el que si comían iban a errar? ¿Por qué puso algo peligroso para Adán y Eva si los amaba? El Señor les dio la instrucción de que podían comer de cualquier cosa y administrar cualquier cosa menos ese árbol. Era solo un detalle. ¿Por qué lo puso? Porque para comprobar la verdadera obediencia tenemos que tener un margen para desobedecer. Bien interesante. ¿Cómo voy a desobedecer si no lo puedo hacer? ¿Cómo puedo mostrar mi verdadero amor si no tengo la posibilidad de ser infiel? ¿Me entienden o no? mm, ¿Cómo puedo ser verdadero si no tengo la capacidad para ser falso? Entonces el Señor dijo, mira, te amo y quiero probar tu amor también hacia mí, tu obediencia. ¿Por qué el Señor lo hizo? Porque venía de una experiencia mala con Satanás, con Lucero en la altura, en los cielos. Lucero también tenía autoridad en los cielos, le había delegado autoridad y traicionó al Señor. Y dijo, en Isaías se relata, dice, quiero poner mi trono por sobre el trono del Señor, quiero ser más alto. ¿Mm? Eh, y terminó traicionando a Dios eh, y no siendo confiable. Entonces Dios dijo lo mismo, voy a poner este árbol porque quiero ver si es confiable esto. Y de verdad me aman, ¿me entienden o no? Entonces es la única posibilidad. Es imposible, no sé, y pongo un ejemplo ya, con una pareja, tengo una pareja y me digo, quiero que me seas fiel, pero la tengo encerrada en una pieza, sin nada, sin nada. Es imposible que me sea infiel. Ay, sí, es tan fiel ella, vive. La tengo encerrada ahí en la pieza y es muy fiel. Es obvio que va a ser fiel, porque no tiene la capacidad para poder ser infiel. Pero yo confío en ella cuando le doy la capacidad de que pueda ir a diferentes lugares, pueda conocer mm, diferentes personas y mantenerse en esa fidelidad y en esa pureza. ¿No? Y eso es lo que el Señor esperaba de Adán y Eva. La verdadera fidelidad y obediencia se prueba teniendo un espacio para desobedecer. Y ese espacio era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, pecaron porque desobedecieron y porque oyeron otra voz. Cuando uno peca es porque oye otra voz. Eso es bien interesante en el espíritu. Cuando uno erra, cuando uno falla, es porque oíste otra voz. La voz de la serpiente sigue hablando hoy día. Yo a mi hija le enseño eso, a mi hija chiquitita. Le digo, cuando tú desobedeces, escuchaste la voz de la serpiente. Y saben que desobedece porque a veces se esconde, cuando va a hacer lo malo, se esconde. Y esa es la actitud de Adán y Eva. Dice que cuando comieron el fruto se escondieron. Ven que actúa Adán y Eva igual que nosotros, como un niño. Y mi hija va a hacer lo malo y se esconde. Entonces cuando escucho que está muy, o sea, no escucho, sino que veo que está muy silencioso el ambiente, voy a verla, digo, ¿qué estás haciendo? No, nada, nada, nada. Estás escuchando la voz de la serpiente, claro, que viene y te dice, haz esto, desobedece, ¿no? No te sujetes. Quizá un niño, no sé, su desobediencia es rayar la pared, no sé, un ejemplo. Pero algo la motivó, tiene cuadernos para rayar, sabe que no tiene que rayar la pared, pero algo la motiva y le dice, raya la pared. Y como sabe que es malo, va a un lugar donde nadie la ve. ¿Mm?
Y así la serpiente sigue hablando hoy día. Sé infiel, coquetea a esta persona, hace esta otra cosa, roba. Si total, a ti también te roban. Te viene a meter ese chip. ¿Mm? Ah, sí, bueno, ya voy a sacar un poco, o sea, a mí igual el trabajo me roba, así que yo igual estoy tomando lo mío. Bueno, estás siendo injusto y te están maldiciendo. La serpiente siempre quiere maldecirte y separarte del Señor. Y eso es lo que provoca el pecado, y es eso entender. Muerte, el fruto del pecado siempre es muerte, y la muerte es separación. Ese es el significado de muerte, separación. Entonces, cada vez que pecamos nos separamos de Dios. No Dios de nosotros, sino que nosotros de Dios. En Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, perdón. Mientras todos pecan, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Adán y Eva, cuando se separaron de Dios y decidieron obedecer a la serpiente, lo que nosotros decidimos obedecer, lo que nosotros decidimos oír, es a quien le damos autoridad. Y esta es ya primera confrontación para ustedes. ¿A quién están oyendo? Porque lo que ustedes oyen es lo que le están dando autoridad. No, escucho a mi amiga que siempre me dice que no, que le dé nomás, que viva la vida. Bueno, le están dando autoridad a eso. Es re loco, pero los consejeros son muy malos. A veces hay malos consejeros que las tinieblas lo usan eh, y te llevan a caminos de perdición, de muerte. Es terrible. Entonces, lo que oímos es lo que le damos autoridad. Entonces, Adán y Eva oían al Señor en el huerto y le daban autoridad al Señor, y el Señor, por ende, les devolvía la autoridad a ellos. Cuando decidieron oír a la serpiente, que en realidad la serpiente es un animal, era Satanás en la serpiente. ¿Han visto que las serpientes son como súper malas, así en serio, cuando uno las ve? No, es difícil que te guste, Maya, si eres cristiano. Ya, vayámonos a un contexto donde no te explicaron nada de esto, pero ve una serpiente y tampoco es agradable. ¿Me entienden o no? No. Como las arañas también. Tampoco son agradables. Hay gente que les gusta, pero son como el mínimo. Yo digo, debe haber cierta perversión para que a alguien le guste, no sé. No, sí, son feas. Entonces, el problema de la serpiente es que se dejó usar por Satanás. Mm, Ese fue el problema de la serpiente. Ese es el problema que Dios vio también en la serpiente y por eso la juzga. Tenía piernas en ese tiempo. La serpiente tenía extremidad. Eh, y Dios la juzga y dice, te vas a tener que arrastrar. Ese va a ser tu condición por haber. Entonces, por culpa de esa serpiente, todas las generaciones de serpientes venideras quedaron maldecidas. Hoy día se tienen que arrastrar por el suelo, comer del polvo. O sea, ¿me mm, entienden o no? Todo su cuerpo tiene que pasar por tierra. mm, Entonces, la serpiente, solo por el hecho de aceptar en su cuerpo a Satanás, por permitirle estar. Hay un ejemplo donde Jesús va a liberar a un gadareno, un endemoniado de Gadara. Se le llama gadareno porque era de Gadara, de una ciudad. Así como nosotros le decimos a alguien de Santiago santiaguino. ¿Mm? Entonces lo libera porque el tipo tenía una legión de demonios. Y dice que los demonios se fueron a unos cerdos que estaban ahí. Y los cerdos se suicidaron, se tiraron por un barranco. Todos los cerdos se mataron. Los cerdos no decidieron tener demonios adentro. mm, Prefirieron suicidarse. ¿Eh? La serpiente sí decidió tener a Satanás adentro. Entonces por eso hizo tan terrible, tan traicionero a este animal. ¿Mm? mm, No es que el Señor, que la serpiente haya sido mala, eh, pero al decidir tener a Satanás la corrompió. Y hoy día es muy traicionera. Hoy día es un animal más traicionero que existe. O sea. Entonces entró la muerte y como les decía, Adán y Eva tenían autoridad sobre todo. ¿Y qué pasó? Cuando yo decido obedecer a alguien, le doy yo mi autoridad a ese alguien. ¿Entienden o mm, no? sí. Entonces Adán y Eva lo que hizo, y eso también les pasa a ustedes en la vida, cuando decidimos oír a alguien, le damos autoridad en nuestra vida. El consejo que ellos nos dan lo acatamos porque le dimos autoridad. Mm, Entonces oyeron a la serpiente, que era Satanás mismo, y le dieron autoridad a Satanás. Y ahí Satanás quedó como el príncipe del mundo. Ese fue el cargo de Satanás. Tomó potestad en los mares, maremoto,
tomó potestad en la tierra, con terremotos, con problemas, con escasez, con sequía. Insisto, vean el huerto, porque es difícil verlo cuando nos acostumbramos a ver algo malo. En el huerto no había sequía, en el huerto no habían calores extremos, no habían desiertos, no habían plantas venenosas, no habían plantas con espinas, no habían animales salvajes. Todo lo que hoy día es un peligro no existía en el huerto, porque no había muerte, porque estaba el Señor. Ambiente seguro, ambiente deleitoso, eh, ambiente donde no tenías que cubrirte para no resfriarte, no existían los resfríos, no existían los virus, no había enfermedad, no venía un mosquito y te iba a picar en la noche y te iba a hacer un sarpullido, nada de eso. Todo lo incómodo hoy día es producto de una creación caída, algo que se distorsionó. Entonces todo quedó en manos de Satanás, tomó el lugar de príncipe de este mundo y el hombre quedó bajo de esa autoridad. Entonces ahí la tierra empezó a caer en este ciclo de violencia, de impiedad, de impureza. En Romanos, como les decía antes, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces, el pecado siempre paga muerte. Ese es el precio del pecado. Tú compraste pecado, te paga muerte. Mientras que en Cristo, en Dios, hay vida eterna. Miren, en las fotos que le mandé a WhatsApp, hay una foto como de Adán y Eva, salen con pieles vestidos, saliendo de un lugar, así como un huerto, y hay dos ángeles con una espada moviéndose. Sí. ¿La vieron? Sí. Ya. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto. Hay quienes dicen que el huerto era Cristo mismo, era Jesús mismo, como vida. Entonces salen vestidos con pieles, porque al desobedecer, ¿se acuerdan que les dije que ahí recién quedaron desnudos? Porque las vestiduras de Dios desaparecen. Ellos se ven desnudos eh, y se ponen, miren, perdieron toda esa capacidad. Por ahí se dice que nuestra capacidad cerebral es de un 8%, parece, no recuerdo bien. Entonces uno dice, ¿dónde está el otro 92%? Es mucho lo perdió. ¿Eh? Bueno, lo perdió ahí. Si lo perdió ahí, si hay algo que se perdió también fue eso. Entonces el hombre eh, se volvió frágil al estar separado del Señor. Entonces el Señor dice, sin mí nada puedes hacer. Quedó débil, quedó estéril, quedó debilitado. Y se vistieron con hojas de higuera. Se pusieron hojitas como para taparse. Mala idea más encima. Y ahí es donde Dios hizo el primer sacrificio. Dios mismo tuvo que matar animales, no había pasado nunca. Tuvo que haber un derramamiento de sangre. Eso es muy interesante, porque la sangre, y eso lo vamos a ver hoy día con la cruz, viene a redimir pecados siempre. El error que cometieron ellos, el Señor al tiro tuvo que derramar sangre. Inocente. Alguien tiene que entregarse por causa de un error de otro. Siempre tiene que correr sangre. En los trabajos hoy día, cuando hay un error en los procesos, se corre sangre y despiden a alguien. O sacan al gerente, pero tienen que sacar a alguien. Aunque el error haya sido de abajo, alguien tiene que sacrificarse. Hay que destituirlo, hay que removerlo. Entonces, eh, el Señor tiene que hacerle pieles a Adán y Eva y los viste con eso. Tenían que ser cubiertos con sangre. Eh, entonces, el estar separado del Señor nos condena a morir, sí o sí, no solo físicamente, ¿eh? Sino a pasar una eternidad sin Él. El conocer a Dios es volver a ser uno con Él. Esa es la vida eterna, dice Juan. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, estar en Él, conocerlo a Él, es vida eterna. El único Dios verdadero y Jesucristo. Entonces, luego de esta historia que les conté de Adán y Eva, entró un modelo provisorio. Bueno, ahí es donde dentro de este pecado hay ciertas condiciones. Dice el Señor que la mujer iba a parir con dolor. Ah, sí. Eso es terrible. Por otro lado, dice que la tierra va a producir cardo y espino. Ahí aparecen las espinas. El mundo entró en modo Ah, sobrevivencia. Eh, Todo entró en modo sobrevivencia. El león empezó a comer solo animales porque ya no estaba saciado, no vivía con Dios. ¿Entienden o no? El león también fue separado de Dios. Al no vivir con Dios, dijo, tengo que empezar a sobrevivir.
y le daba lo mismo si se comía al humano. Antes el humano estaba por sobre él, hoy día dice, da lo mismo, tengo que... Cuando, miren, cuando el mundo entra en modo sobrevivencia, y esto también pasa en la actualidad, te importa muy poco el de al lado. Pasó un poquito al comienzo de la pandemia. A nadie le interesaba el otro, le molestaba, aléjate de mí, y quiero sobrevivir, no me contagie. Entonces, el mundo entró en modo sobrevivencia, el león empezó a comerse los animales, algunos animales tomaron ese lugar de ser, como eran más fuertes, tomaron esa posición de ser cazadores, y los animales más débiles tomaron la posición de ser presa, de arrancar. Entonces el Mm, conejito ya se volvió temeroso. Empezó una impronta. Las plantas, la rosa, una planta tan hermosa, decidió tener espinas para que nadie la arrancara. Se mm, volvió, eh, ya no quiso entregarse, sino que se volvió egoísta. Bueno, quien quiera sacarme, quien quiera arrancarse, se va a tener que pinchar. mm, Qué loco, o sea, ¿cómo una planta sacó espinas para defenderse? Todo empezó a defenderse. El hombre empezó a defenderse, la mujer comenzó a defenderse. En sí ellos también se separaron, Adán y Eva. No estoy hablando de que se hayan divorciado ni nada de eso, sino que se separaron de ser uno. mm, Cada uno empezó a tener sus propias opiniones, a pelear, a ver discusiones. La tierra entró en un caos, había desierto. Ya Adán tenía que trabajar muchísimo, muchísimo para poder tener fruto. Antes el fruto se le daba. mm, El trabajo entró, hoy día es normal el trabajo, pero es como les decía antes, parte de la sobrevivencia. ¿Saben que es terrible el trabajo porque te come la vida? Si mm, ustedes calculan cuántas horas trabajan del día, eh, y, y duermen, no sé, supongamos que trabajan 10 horas. Trabajan 10 horas contando el viaje y todo. Duermen 8, tienen 18. De 24 les quedan 6 libres. Esa es su vida, 6 horas. De 24 tienen 6 horas. Trabajan más de lo que viven. Entonces, dentro de esas 6 horas tienen que comer, tienen que sociabilizar, tienen que buscar al Señor, tienen que tener tiempos de ocio, tienen que tener tiempos de familia, en 6 horas. No es nada. Ven cómo este modelo caído viene a consumirte la vida de una manera impresionante. Entonces, mm, Adán y Eva ya no tenía ese tiempo de sociabilizar. Fue un golpe tan duro para ellos. Pero el peor golpe de ellos fue el rechazo de ya no vivir con Dios. mm, En las noches pasaban miedo, pasaban frío, ya no oían la voz de Dios. Se separaron de la fuente de vida, empezaron a morir lentamente. Adán y Eva, no recuerdo bien, pucha, no lo recuerdo bien, 930 parece. Años vivió Adán, murió a los 930 años, harto. Le costó morir porque no sabía lo que era la muerte. Como estaba con la fuente eterna, no sabía que era muerte, es que era una palabra nueva para él. Esa era la causa del pecado, vas a morir. Pero es como que te digan, mira, si tú te equivocas, vas a Huichimingo, no sé. Ustedes van a decir, no sé qué es Huichimingo, pero eso me va a pasar, ¿me entienden? ¿No? Entonces a Adán y Eva le dijeron, van a morir. ¿Morir? No sabían que era muerte. mm, Entonces empezaron a morir lentamente, duraron 930, después las generaciones venideras duraron 800, porque eran más conscientes de la muerte, porque vieron ya morir a alguien. Después 700 años, después 600, después 500, 400, 200, 100, 80. Hoy día la gente muere cada vez más joven, porque cada vez más consciente de la muerte, es consciente de lo malo. La gente dice, hoy me dio cáncer ya y murió a los veintitantos. Porque es muy consciente de que la gente muere por tanta cosa. Entonces, ¿cómo el ser consciente de lo malo hace que también nos perdamos? ¿No? El ser consciente de Dios hace que tengamos más vida. Por eso que dice que la vida eterna es conocerle, ser consciente de Él. Esta es la vida eterna. ¿Mm? mm, Entonces, todo entró en este modo de sobrevivencia, y entró un modelo provisorio para el perdón de pecado. ¿Eh? Era necesario estar en las paces con el Señor, porque el hombre se dio cuenta y porque Adán también lo explicó, les dijo a las generaciones más chicas, les empezó a decir, ¿saben qué? Con Dios no nos faltaba nada. Con Dios el animal no era feroz, el león no era feroz contra nosotros.
Con Dios comíamos rico. Entonces tenemos que tratar de hacer paces con Dios. Y el modelo para poder reconciliarse era la sangre. Siempre ha sido un modelo para poder reconciliar. Entonces entró un modelo provisorio, un modelo que era la sombra de lo que iba a venir. Y este fue el tabernáculo. Y ahí quiero que vayan a las imágenes que les mandé. Les mandé varias imágenes. Miren, hay una general que sale como un rayo. Tienen Ah, ya. unas cortinas moradas, no sé si lo ven. Hay puras Sí. tienditas alrededor. Bueno, Israel entró en este modelo provisorio. Este tabernáculo el Señor se lo reveló a Moisés. Y estaba separado en tres partes. La primera parte era ese patio que ustedes ven ahí, ¿m? Donde hay harta gente, no sé si lo logran ver bien. Las Sí. casas, las casas que eran tiendas en ese tiempo, vivían alrededor de eso. Mm, Entonces, dentro de ese patio hay gente, y no sé si logran distinguir, pero hay como un animalito por ahí, como una oveja, un cordero. Y hay un altar al medio, un ujú, altar. Dentro de ese lugar también hay como una pequeña tiendita, y ya está sí. cerrada, que ese era el lugar santo. Lo que estamos hablando afuera, ese patio se llama los atrios. La tiendita que está dentro de los atrios se llama lugar santo, que es este lugar que es como un rectángulo y tiene cortinas moradas. Y al final de ese lugar, que es el lugar santo, hay como un rayo que sale hacia arriba. Entonces lo logran ver y que conecta cielo y tierra. ¿Mm? Ese es el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. Entonces se dividía en tres partes, al igual como nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Eso otro día se los voy a explicar, pero es bien interesante. Cómo estos modelos también ejemplifican y tienen un sentido. Entonces estaba el atrio, y ahí es donde se hacían sacrificios de animales para el perdón de los pecados. Miren, hay otra imagen eh, donde sale un hombre. Dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. El texto Levítico 1:3. Y sale un hombre con un cordero, ¿m? Y hay como un altar con fuego. ¿Ven esa imagen? Bueno, ahí es Sí. donde se hacía el sacrificio, que era en este lugar de los atrios. Esto era para hacer las paces con el Señor. Esto era para solo pedir perdón por los pecados. Nada más. Eso me garantizaba el poder ser libre de los pecados, este derramamiento de sangre. Y las familias llevaban al tabernáculo un animal, el cual los sacerdotes, que eran una tribu especial, era la tribu de Leví. Vean las tribus como apellido. Solo, no sé, ejemplo, solo los sotos podían sacrificar animales. Ejemplo, bueno, solo los de Leví, los que nacían bajo ese, eran sacerdotes y ellos hacían el sacrificio. Rociaban la sangre ahí mismo para el perdón de los pecados. Y como les decía, la sangre siempre ha sido una señal para redimir pecados. En este tiempo solo había redención de pecado a través del sacrificio. Es la única forma de pedir perdón, sacrificio animal. Era terrible porque había que matar animales. El hombre no podía tener ninguna interacción cercana al Dios. No podían orar, por ejemplo. Mm, No había, era solo ir a pedir perdón por los pecados, uno llevaba, seguía viviendo tu vida, se sacrificaba el animal, pero no estaba esa conexión que hoy día tenemos con el Señor, de poder mm, oírle, de poder preguntarle cosas. No había una relación cercana por la separación que se había provocado por Adán y Eva. Entonces la sangre tiene el poder de reconciliar y de unir dos realidades. mm, Es bien interesante porque los brujos también ocupan la sangre. Se han visto o han oído brujos que matan a algún animal y derraman esa sangre. También vienen entre comillas, reconciliar o a unir dos realidades, pero en la unidad, a unir el infierno con la tierra. Eso es lo que vienen a hacer. ¿No? Entonces uno ve a un brujo que quiere hacer un acto ya más profundo, viene y sacrifica a un cuervo, por ejemplo. Sacrifican a otros animales. No, ni siquiera a un cordero, sino que a un cuervo.
a un ratón, a un gato, y esa sangre la derrama, ¿m? Para unir la realidad del infierno con la tierra. Recuerden que el modelo del Señor es: venga tu reino, que se haga tu voluntad así como en el cielo y en la tierra. La tiniebla y Satanás copian todo, no, no son creadores, no crean nada, solo lo copian o lo pervierten la creación del Señor. mm, Entonces el modelo de Satanás es lo mismo pero al revés, ¿eh? Que se haga la voluntad de Satanás y que se haga así como en el infierno en la tierra. Eso es lo que busca Satanás. Entonces, por ejemplo, uno dice sobre la salud, no sé, ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de una persona, de Francisco. Entonces uno ora y dice: Señor, sobre Francisco, que se haga tu voluntad así en el cielo, que se haga sobre su vida. O sea, que él venga sanidad, así como en el cielo está la sanidad, esa porción venga sobre él y se sane. Y alguien mm, de las tinieblas, un ente, un espíritu, dice: que se haga la porción del infierno, que sea sobre Francisco, así como en el inframundo en su vida, que le venga un cáncer, que le venga una enfermedad. Así funcionan los diseños, ¿eh? mm, Se manifiestan, siempre hay un diseño, en el mundo espiritual no hay espacio vacío, siempre se llena con algo, o es con el Señor o es con tinieblas, ¿eh? mm, Pero siempre hay algo llenando un lugar. mm, Entonces, el modelo provisorio funcionaba así, con sangre derramada, y esta sangre tenía la capacidad de reconciliar y unir dos realidades. Pero la sangre de Jesús es una sangre perfecta, sin pecado, y lo potente del sacrificio de Jesús fue que nos reconcilió de una vez y para siempre. El modelo provisorio quedó desechado cuando Jesús fue a la cruz. Y es por eso que la Biblia dice que vino, que fue como un cordero, ¿eh? Haciendo mm. referencia a los sacrificios de los corderos en el tabernáculo. Fue como un cordero. Es impresionante. Una vez fui al sur y vi cómo moría cuando se sacrificaba un cordero para hacer un asado, en realidad. No era un sacrificio de derramamiento de sangre. ¿Saben qué? Una vez que me acuerdo que era un tío, lo laza, igual era triste, yo era chico cuando lo vi, eh, y el cordero lo amarran, se lo llevan, no reclama. Lo único que hace es Oh, respirar. Respira nomás, pero no reclama. No, no como los cerditos, por ejemplo. Agarra un cerdito y empieza a hacer todo un show y no se callan. O cualquier otro animal. El cordero no reclama. Jesús fue así a la cruz. No reclamó, no decía: no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no otro? Ese fue el máximo derramamiento de sangre una vez y para siempre. Es por eso que nosotros cuando oramos decimos, eh, eh, declaramos la sangre de Jesús, porque esa tiene la capacidad de reconciliar. Entonces imagínense, no sé, hay un enfermo, estado de donde el cuerpo está mal. Hoy día uno lo ve como normal, la gente se enferma, ¿verdad? Pero eso es una desconexión con la vida del Señor, porque estando en Él no hay enfermedad, ¿se acuerdan? Entonces, mm, ¿cómo el enfermo puede ser sanado? La sangre lo reconcilia. La sangre de Jesús reconcilia esa parte dolida, esa parte enferma con el Señor y viene a orden y a restauración. O sea, por eso uno dice en la sangre de Jesús viene a sanidad, porque viene esa reconciliación. O sea, alguien cuando está enfermo, ¿hay tiniebla en él? En cierto grado sí, en cierto grado sí, porque es un diseño distorsionado, ¿me entienden o no? No es que el tipo, y no lo vean así, no es que la persona esté endemoniada, todos nos enfermamos, nos desgastamos, el cuerpo se desgasta en sí, pero sí es diseño de una creación caída. Y ahí es donde uno dice: Señor, reconcilia esta parte con tu sangre, que esto venga a sanidad, ¿no? Que esto venga a orden, que venga a ponerse de nuevo en ti. Todas las situaciones milagrosas que pasaron y que se relatan en la Biblia y bueno, y en la vida en general, ustedes van a ver que nunca les pasó nada al cuerpo al estar con el Señor. Hay una historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos vivían en Babilonia y los lanzan a un horno de fuego por no querer adorar una estatua pagana de Nabucodonosor. Esa era la consecuencia de no postrarse ante esa estatua, y ellos dijeron: no nos vamos a postrar porque tenemos solo un Dios. Y los lanzan al horno de fuego y no se quemaron.
Sí. Y eran tres, y más encima había un cuarto hombre danzando. Y uno dice, ¿por qué no se quemó? Si en lo natural el cuerpo se quema. Dice incluso la palabra de que los que tiraron a estas personas se quemaron ellos, porque el horno estaba tan fuerte en fuego, que los tipos que metieron al horno a Sadraca, Mesach y Abednego, ellos se quemaron, se desfiguraron, pero Sadraca y Mesach y Abednego no fueron quemados porque estaban en Dios, no porque tenían poderes. Entonces, nada de este mundo te puede afectar si estás en Él. ¿Y qué nos lleva hacia Él? La sangre de Jesús. Eso reconcilia con el Padre. El único camino para entrar a Dios es Jesús, no hay otro. Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Ese es el único camino, es su sangre. La única forma de yo poder entrar al Señor es su sangre, es su nombre. Mm, Por eso cuando uno dice, y en el nombre de Jesús, porque claro, porque en mi nombre no puedo entrar. En el nombre Rodrigo no puede entrar, el nombre Valeria no puede entrar. Es solo en Jesús, es el acceso. ¿Mm? Esto fue el sacrificio que nos dio acceso. Entonces uno dice, ya, pero ¿por qué Jesús tuvo que morir? Para darnos ese acceso a vida eterna, para poder disfrutar de su verdad. ¿Mm? Eh, Saben que el modelo este provisorio hizo que el hombre se le endureciera el corazón debido al pecado y los sacrificios ya eran un hecho por ritual. Eso fue lo terrible de esto, del modelo provisorio. ¿Mm? Eh, Tanto así que Samuel dice, el profeta Samuel dice, se complace el Señor tanto en holocausto y en sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. Pero la gente ya estaba haciendo sacrificios sin obedecer. Mire, viajemos a ese tiempo, pecamos, sacrificamos un animal, pucha, qué lata, me sentí mal, fallé, fui infiel, dañé a alguien, no sé. Piensen en el pecado que sea. Vamos, sacrificamos un corderito, nos da pena, sangre, derramamiento de sangre, oh, qué bueno, el Señor me perdona. Después pequé de nuevo y digo, ya, chuta, llevo el corderito, ya, qué pena. Después peco de nuevo. Y después voy a pecar y digo, ah, tengo varios corderos, a lo mismo, voy a hacer lo malo. El corazón del hombre se endureció. Total, lo perdonaban. Hay una cacería de animal impresionante. Y la gente seguía pecando. Entonces Samuel dice, el Señor se complace tanto en los sacrificios como en la obediencia. O sea, el Señor dice, te perdono, pero obedece. O sea, ¿no? Y a veces la gente hace eso, o sea, se equivoca, pide perdón, y total, el Señor me perdona, y sigue viviendo su vida tal cual. Nunca se arrepintió, nunca se arrepintió. Eso es lo terrible, no se arrepintió nunca. Solo quiso limpiar su conciencia de obras muertas, se sacudió las manos y siguió viviendo su vida tal cual. Entonces el Señor no se complace de eso, se complace en la obediencia. Él ama a los hijos obedientes. Y Él lo ve en el secreto, amigos. Él lo ve en el secreto. Cuando ustedes deciden decirle no a desobedecer, deciden decirle no a la voz de la serpiente, y quizás nadie lo ve, quizás en la iglesia nadie lo sabe, quizás ninguno, ni sus papás, ni sus amigos lo saben, pero ustedes en el secreto dijeron, yo dije no, y el cielo sí lo sabe, y el Señor se complace en eso. Dice, bien Rodrigo, bien Valeria, bien Jordan, lo hiciste bien, obedeciste, resististe, decidiste hacer lo bueno y no ceder a lo malo. ¿Mm? Y ahí Samuel dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Aquí cambia, Samuel dice algo, una verdad tan profunda, dice, ¿saben que mejor que la sangre derramada de un cordero es que ustedes obedezcan? mm, Son mucho más lindos. Dice, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque también decía, mira, llevo un carnero grueso, grande, este sí me cubre muchos pecados. Decía, presten atención a lo que el Señor dice. ¿Por qué dice presten atención? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho delante? Que la voz que oímos es la que le damos autoridad. Presten atención a Dios. Porque entre más le prestamos atención a Dios, más autoridad tiene sobre nuestra vida. ¿Cuánta autoridad el Señor tiene en su vida? Es cuánta atención le prestan. Entre menos atención le prestan al Señor, menos autoridad tienen a Él. ¿Qué pasa cuando nos desconectamos del Señor? Es porque estamos prestando atención a muchas otras cosas menos al Señor. Entonces ahí es cuando uno dice, hoy me siento alejado del Señor. Claro, porque no le prestas atención, porque no lo oyes, te desconecta. Dios prefería que obedecieran su mandato y no pecaran, a que desobedecieran y luego llevaran sacrificio. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces Dios en un momento ya estaba harto de los sacrificios y debía venir alguien que ofreciera un sacrificio perfecto. El Señor dijo, ya,
Ya me duele ver tanto cordero muerto y ustedes siguen viviendo igual. Me molesta. mm, Entonces aparece Jesús, el cordero inmolado. El sacrificio, el último sacrificio, el máximo. ¿Mm? Jesús no vino, y es interesante esto, no vino con ventajas, no vino. Jesús no vino con poderes, así como a veces la gente piensa. ¿No? Ah, Jesús vino y de pequeño andaba, no sé, volaba, hacía milagros. Eh, no, vino como un niño normal. Nació en un parto normal. María sufrió cuando lo dio a luz. ¿Entienden o no? A Jesús le mm, dio hambre, pasó frío, tuvo sed. En algún momento a Jesús se le cayó, no sé, a María. Jugando se cayó, se rasmilló la, la, la pierna, le salió sangre. No es que Jesús se haya caído y se haya rasmillado y la piel se le regeneró de una, ¿no? Era una persona, un niño normal. Entonces vino con las mismas condiciones que nosotros. Pero ¿saben cuál mm, fue la diferencia? No pecó. Vivió una vida de obediencia, de sujeción a Dios y a sus padres. Eh, y ahí es cuando Satanás aparece a tentarlo. Insisto de nuevo en el mismo principio. La voz que oímos es la que le damos autoridad. mm, Entonces, Jesús nunca prestó atención a la voz de Satanás. La palabra dice que la gente lo apretujaba, los fariseos lo empujaban para que Jesús dijera algo malo. Lo amonestaban para sacarlo de quicio. Véanse en sus trabajos a veces cuando alguien los saca de quicio y uno responde mal al tiro. ¿Qué se cree este tipo? Quizás no se lo dicen de frente, quizás lo pelan por detrás. Bueno, Jesús no hizo eso. Cayó. Eh, y se mantuvo obedeciendo al Señor. Es muy interesante lo que Jesús hacía. Dice que cada mañana, y esto también lo menciona en la Biblia en varias veces, cada mañana se levantaba muy temprano, antes que vinieran todos, porque también fue muy solicitado en su tiempo. La gente se agolpaba a escucharlo. Entonces, como la gente, él sabía que la gente, no sé, a las 6 de la mañana ya venían a tocar su puerta, él se levantaba, no sé, a las 4, a las 5. Hacía un sacrificio impresionante a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque necesitaba oír la voz del Padre. Porque sabía que si no lo oía él, se iba a distraer. Entonces Jesús, fue una de las frases que más repitió, dijo, yo no hago nada por mi cuenta, sino que todo lo que hago, lo que veo y lo que oigo va a ser al Padre. Jesús no mm, hacía nada porque él quería, sino que todo lo que hizo en su vida fue porque lo oyó hacer al Padre. mm, Nunca escuchó la voz de las tinieblas. Satanás lo fue a tentar y él resistió. mm, Y es por eso que en un momento Jesús le dice a sus discípulos, ya como al final, cuando viene la cruz, les dice, viene el príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan por qué había sido el príncipe de este mundo Satanás? Porque Adán y Eva le habían dado ese título, esa autoridad. mm, Entonces Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, se lo dice a los discípulos, imagínense los discípulos no entendiendo nada, ¿de qué está hablando? Viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. O sea, no hay un espacio de tiniebla en mí. mm, Nunca Jesús escuchó la voz de las tinieblas. Y esto hizo que fuera su sangre perfecta para la redención de los pecados. Entonces mm, Jesús cuando fue a la cruz, fue por obediencia, ni siquiera él eh, dijo un día ya, prepárenme una cruz, sino que él se sujetó a las autoridades de ese tiempo. En este camino de obediencia padeció, aprendió obediencia producto del padecimiento. Eso es lo que nos enseña a ser obedientes, padecer. Muchos de nosotros no queremos vivir procesos, pero eso nos lleva a la obediencia. El Señor muchas veces nos procesa de esa forma. ¿Eh? Los procesos vienen a sacar lo mejor de nosotros. Créanme que en los momentos buenos no aprendemos nada. Son los momentos duros donde uno aprende. Y ahí mm, uno dice, chuta, si meto la mano al fuego me quemo, no la voy a meter más. Pero claro, la experiencia de quemarme me enseñó a no meter nunca más la mano al fuego. Es doloroso, fue terrible, quizás me quedó una marca, pero me enseñó a tener cuidado en esas cosas. Entonces, propósitos de la cruz. Propósitos de la cruz. Este sacrificio fue igual que el tabernáculo, pero un modelo perfecto.
Génesis, la primera profecía sale en Génesis, es interesante también, cuando sucede todo este conflicto. Génesis 3 en adelante pueden leerlo y revisarlo. Todo este conflicto, porque yo se lo resumí, donde Adán y Eva pecan, Dios dice, de la simiente de la mujer vendrá uno que va a pisar la serpiente. Está hablando a Eva. Y por ahí la gente no entendió de qué concepto era eso, de la simiente de la mujer vendrá uno que va a pisar la serpiente. Y aquí es donde está la tarea de ver la película de la Pasión de Cristo. Que no sé si en una parte ven que al principio están orando, Jesús está orando en el Getsemaní y aparece una serpiente y Jesús la pisa. Ahí yo creo que el Señor le dio revelación a Mel Gibson para poder hacer esa imagen, o se asesoró con alguien que entendía cosas. Era Jesús quien venía a pisar la serpiente para siempre. O sea, quien le quitó la autoridad a Satanás fue Jesús. Jesús vino y pisó la serpiente en el espíritu para siempre. Jesús, cuando murió en la cruz, la imagen natural es sacrificio, la imagen espiritual, Jesús bajó a las profundidades de las tinieblas, les quitó la llave al Hades, se llevó cautiva a la cautividad, o sea, se llevó preso a los que nos apresaban a nosotros. Se llevó la destrucción, la muerte, la depresión, el homicidio, la venganza, la ira, toda se la llevó cautiva, y viene y más encima le da dones a los hombres. Yo soy de los que creen de que cuando Jesús muere y sucede toda esta situación en el espíritu, aún las plantas o el ambiente cambió de color. Tomaron un verde mejor, porque dijeron hay esperanza. Hoy día seguimos en ese plan de redención de todas las cosas. ¿Cuál es nuestra tarea? Porque uno dice, ya Jesús murió, entonces se llevó cautiva a la cautividad, está todo listo. Bueno, anunciar esto, ese es nuestro propósito. Anunciar a Cristo en los lugares donde no es conocido. Miren, es como alguien que está libre, pero no sabe que está libre. Véanlo así. Alguien que está libre no tiene cadenas, pero todavía piensa que tiene cadenas y vive en esa condición. Pero Jesús ya lo liberó, pero sigue en esa condición. Entonces cuando uno va y le dice, oye, pero Cristo te liberó, me liberó, oh, ¿verdad? Me liberó. Viene salud y se logra desatar. Y eso pasa con toda la creación en general. Con toda la creación, o sea, han visto en esos lugares donde hay avivamiento, no sé si alguna vez han visto alguna imagen, y las frutas crecen de una forma impresionante y todo. Bueno, esa tierra también conoció, no solo la gente, sino que la tierra reconoció que Cristo se sacrificó, entonces la fruta empezó a crecer de una manera impresionante, porque tuvieron la libertad de no mantenerse en el estado de la esclavitud. Entonces, Jesús se llevó cautiva a la cautividad, nos dio dones a nosotros, nos dio esa libertad. Hoy día tenemos la libertad de pecar o no, hoy día tenemos la capacidad de hablar con Dios directamente a través de Jesús. Hoy día no hay nada que no nos impida el vivir la realidad del cielo. Podemos vivirla en nuestros hogares. Ahora el propósito y el poder de la cruz. Les voy a dar ciertos puntos impresionantes o potentes de esto. El primer punto es que nos perdonó por nuestros pecados y desobediencia. Eso fue lo primero que hizo la sangre de la cruz, de Jesús en la cruz. Colosenses 2:13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio juntamente vida con él, habiéndolos perdonado de todos los delitos. El pecado de Adán dejó un gen de pecado en todas las generaciones. Entonces, niño que nacía en pecado. ¿Me entienden o no? No, pero no hizo nada, recién nació. Sí, pero venía con un gen descompuesto, una perversión, una iniquidad, eso se llama iniquidad generacional, un manto de pecado. Entonces, cuando Jesús muere, nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Entonces, es la cruz, es la sangre derramada en ese lugar que nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos vuelve a dar la vida. Hoy día no existe la muerte. Eso ya uno sigue hablando de que alguien murió, pero no existe la muerte. Es decir, el día de mañana yo no estoy, no es que me morí, es que en este plano ya no voy a estar, pero voy a estar en la eternidad con el Señor. ¿Me entienden o no? O sea, no es que se murió la persona. No, la persona no murió, la persona se fue de un lugar a otro. Como alguien que se cambió de casa. Cuando alguien se cambia de casa, uno no dice murió, sino que se cambió de casa.
Isaías dice, la muerte fue destruida para siempre. No existe la muerte, hoy día nadie puede morir. El cuerpo sí puede desfallecer, eso se acaba. El Señor dijo, polvo eres y al polvo volverá, y habla del cuerpo en sí, lo come los gusanos. Pero uno en sí, el alma no muere. Segundo punto, nos dio libertad. El primero era, nos perdonó de nuestros pecados y desobediencia. El segundo, nos dio libertad. Él quitó el acta que no era contraria, con la que las tinieblas nos acusaban. Las tinieblas tienen un acta donde dicen Rodrigo es esto otro, Valeria es esto. Y que nos condenan a la muerte. Y en Colosenses 2.14 dice, habiendo cancelado el documento de la deuda, teníamos una deuda impagable, que consistía en decretos contra nosotros, y que no era adverso, o sea, había una lista que Satanás iba a presentar delante del Señor en contra de usted y iba a decir, mira, ellos no pueden ser salvos por esto, por esto, por esto, por esto. Lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Entonces se llevó ese documento, esa deuda que teníamos nosotros, la deuda de Rodrigo, la deuda de Valeria, la deuda mía, ¡pum!, la clavó juntamente con él. La cruz no es un hito solamente histórico, sino que es eterno, está fuera de las temporadas o de los tiempos. El sacrificio de Jesús sigue pasando hoy día. Es muy loco. Sigue pasando todos los días. La sangre de Jesús sigue derramando. Por eso es tan duro pecar hoy día, porque de su costado vuelve a salir sangre, vuelve a salir dolor. ¿Entienden, no? O sea, cuando nosotros utilizamos la sangre de Jesús, cuando nos equivocamos, de su costado vuelve a salir dolor. Sí, te perdono. Ah, toma. Y te duele. O sea, este hito uno lo ve y te duele, y uno ve la película y da pena. Pero hoy día, cuando pecamos, vuelve a salir sangre de su costado y volvemos a dañarlo. Entonces, esto es un hito que genera, que está fuera es atemporal. Si bien pasó en un momento histórico, es atemporal, sigue manifestándose el día de hoy. Entonces, él cada vez vuelve a clavar nuestra acta que era contraria. Cada vez que le pedimos perdón, el acta que no era contraria vuelve a ser clavada en la cruz. A él le vuelve a doler, pero nosotros volvemos a ser libres. Entonces él venció el pecado, la iniquidad, venció la enfermedad, las dolencias, la muerte. En Cristo estas no pueden enseñorearse de nosotros esclavizándonos. Somos libres de estas situaciones que en otros tiempos nos obligaban a pecar, a caer. Y Jesús ahora es el Señor de todo. Nos hizo libre de nuestros opresores y de nuestros angustiadores. En Colosenses 2.15 dice, habiendo despojado de los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo. O sea, los tipos que en ese tiempo, estas entidades que tenían poder y autoridad sobre la tierra, dice que hizo un espectáculo público. En el espíritu hubo un espectáculo y triunfó sobre ellos en la cruz. Es muy loco, o sea, como las tinieblas, hay una imagen muy buena donde, insisto, de la película de la Pasión de Cristo, donde está crucificado y llega a dar miedo porque pasa como una mujer con un bebé, así que eran como Satanás mismo, no sé. Y miran a Jesús de una manera así muy diabólica, así como lo estamos matando. Como que las tinieblas creían que estaban ganando. ¿Sí? Lo vencimos. Y cuando Jesús muere y viene a juzgar esto, después las tinieblas en el infierno se dan cuenta de que no lo mataron, sino que no murió, que resucitó. Y pegan un grito así que hace, ¡buah! Así como que llega a ser muy diabólica esa parte. Porque se dan cuenta de que su plan no funcionó y de que él los venció. Y ese fue el espectáculo público que nombra Colosenses. O sea, hizo un espectáculo público despojando a los poderes que tenían. O sea, estas entidades que llevaban años gobernando la tierra, hoy día les fueron quitados los poderes. O sea, en Jesús, cuando vemos que una entidad tiene poder sobre nosotros, decimos, Jesús, libera, que tu sangre venga a liberar este poder sobre mi corazón. Porque él ya lo hizo, lo vuelve a hacer, es como que volvemos a ocupar esa garantía de poder liberarnos. Tercer punto, nos da vida eterna. Él cargó nuestros pecados, las dolencias en la cruz, murió y viene a darnos vida eterna. Por ende, la muerte no tiene más poder sobre nosotros, los que estamos en Cristo. Efesios 2, del 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia habéis sido salvos. O sea, no lo merecíamos, es por gracia que fuimos salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es interesante eso, o sea, podemos estar sentados en el Espíritu en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por ahí uno piensa que el Espíritu está solo aquí, así con nosotros, pero puede estar en lugares altos y nosotros estar acá, así como una... No tiene forma, no es que no... Puede llegar a lugares impresionantes, así como también pueden conectarse con cosas del inframundo. Cuarto punto, un nuevo pacto de reconciliación con el Padre. Y eso es muy lindo. O sea, no solo nos viene a dar vida eterna, no solo nos viene a liberar, sino que también nos viene a reconciliar con el Padre. Entonces, por causa de esto, eh, podemos orar al Señor. Por causa de esto, ustedes pueden terminar esta transmisión y hablar con el Señor. ¿Me entienden o no? No necesitan nada más que Él decir, Señor, vengo delante de ti y hablar con Él. ¿Por qué? Porque nos vino a reconciliar. Y no es que el Señor estuviera enojado con nosotros, pero el pecado actúa como una pared que yo les decía que el Señor no puede entrar. Entonces el Señor ahora cuando los ve a ustedes ve a Jesús. Ese es el lente del cielo, Jesús. Entonces cuando el Señor ve a través de Jesús, ve a Valeria como un modelo terminado. Eso es muy lindo, o sea, cuando nos ve a nosotros, cuando ve a Rodrigo, los ve como un modelo terminado, porque los ve a través de Jesús. Los ve con un lente que nos hace especiales, que nos hace lindos. O sea, no nos ve con los defectos que tenemos, sino que al vernos a través de Cristo nos ve como un modelo más alto. Entonces, esa reconciliación no tiene que ver con que Dios estuviera enojado, sino que el pecado no permitía, era como que nos cortaba la llamada hacia Él. Y la sangre de Jesús vino a unirnos con Él. Y en Juan 14:20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es muy loco esto, porque nosotros estamos en Jesús, pero también Jesús está en nosotros. O sea, estamos dentro de Él y Él también está dentro de nosotros. Quinto punto, nos mostró al Padre. Antes de que Jesús, Dios nunca se había presentado como Padre. Antes de Jesús no se conocía a Dios como Padre, se conocía a Dios como Dios. Entonces, hoy día lo vemos más cercano, pero en los tiempos de antes de Jesús era como el Dios temible, como prácticamente alguien que solamente mandaba, como un jefe. Bueno, Jesús vino a presentar al Padre, siempre habló del Padre. La gente lo conoció, le puso nombre, le puso, no sé, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, cada uno de esos, no sé. Nisi significa, por ejemplo, mi bandera o mi estandarte. Le puso nombre porque vio ciertas cosas, no sé, si Dios proveía una casa, decían, bueno, Dios es el proveedor. Otro vio que Dios sanaba y decía, Dios es el sanador. Pero Jesús vino a presentarlo como padre. Y la característica de un padre es que tiene todo esto. Un papá, más allá de la paternidad que ustedes han tenido, que también podría haber sido distorsionada, quizás nuestros papás no fueron los mejores. Pero una paternidad del cielo es impresionante. Un papá es alguien preocupado, un papá es alguien atento, un papá ama a sus hijos, un papá los guarda, un papá daría la vida por su hijo. Entonces, el ver a Dios así es impresionante. O sea, Él dio a su hijo por amor a ustedes. Lo amaba tanto a ustedes que entregó lo más valioso. Esa fue la carta del Señor. Eso fue tan potente. O sea, entregar a un hijo. Imagínense ustedes con un hijo tuvieran que entregar a su hijo porque esa sangre podría salvar a más personas. Pero hay que matar a mi hijo. Tengo que matarlo para que esa sangre pueda ayudar a la cura, no sé, del coronavirus, un ejemplo. La sangre de su hijo trae la cura del coronavirus. Entonces todos los gobiernos preocupados, ya entrega al hijo para que pueda... Qué terrible despedirte de tu hijo, decir ya, mátenlo, con tal de que el mundo pueda vivir bien. Eso hizo el Señor. El derramamiento de la sangre de su hijo fue para poder tener comunicación con Valeria, con Rodrigo, conmigo. Él anhela escuchar a ustedes, no solo un predicador, él no anhela escuchar al máximo ministro del Señor, al más ungido, él anhela escucharlo a ustedes también. Por algo entregó a su hijo, porque quiere escucharnos a todos nosotros.
Se nos mostró al Padre. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. No dice nadie viene a Dios. Interesante eso. A Jesús incluso lo querían matar por eso, porque decía, este se cree el Hijo de Dios. Hoy día nosotros nos llamamos Hijo de Dios y es como normal, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, ser hijo de Dios era como un semidios, una cosa así. Era como, ¿qué te crees decir que eres hijo de Dios? No, es imposible. Bueno, Jesús hablaba del Padre, dice, nadie viene al Padre, ni siquiera dice viene a Dios, viene al Padre, alguien cercano. En la casa del papá, al menos yo voy a la casa de mi papá y abro el refri, no le pregunto, papá, ¿puedo abrir? Voy, abro el refri, si hay algo para comer lo saco. ¿Por qué en la casa de mi papá? ¿Me entienden? Alguien cercano. Entonces dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, si me hubieras conocido, también conoceré al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús hacía todo lo que el Padre hacía. Dice, desde ahora le conocéis y les habéis visto. En Juan también dice, yo y el Padre somos uno, Jesús está hablando. Sexto punto, nos dio la potestad de ser hijos. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahí nos dio esa autoridad de ser hijos. Ustedes son hijos de Dios por causa del sacrificio de la cruz. Jesús era el unigénito. Unigénito significa el único hijo. Y cuando fue a la cruz, pasó a ser el primogénito, el primero de muchos. O sea, su sacrificio manifestó el ser el primer hijo, el hermano mayor. Jesús es el hermano mayor y nosotros somos los demás hijos. Entonces dice, mira cuán gran amor ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Dios. Es interesante, eso sale en 1 Juan 3:1. El mundo desprecia o el mundo odia a Jesús. Entonces, si el mundo te ama mucho, preocúpate. ¿Sí? Porque mató a Jesús. Entre más Jesús somos o más tenemos de su esencia, el mundo más te molesta. Al mundo le molesta la justicia, porque busca su justicia propia. Entonces, la justicia de Dios es decir, no, yo no voy a tomar eso porque no me pertenece. Entonces el mundo te dice, no, pero están dejando pasar a llevar los derechos, tómalo. ¿Por qué? Porque le juzga al que tú no lo tomes, el que no robes, por ejemplo. Porque si están todos robando, dice, pucha, que este no lo hagamos delante de este porque este no roba, entonces nos puede acusar. Le molesta eso. Alguien que está capeando horas en el trabajo, está ahí capeando horas y le molesta al que trabaja mucho. Bueno, porque el mundo odia la justicia del Señor, pero ama la justicia propia. Para ellos es justo el capear. Sí, me pagan muy poco, así que prefiero no voy a trabajar. ¿Entienden, no? Romano 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hijos, conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí está lo que les decía, Jesús vino a ser el primero de muchos hermanos. ¿Cuál es nuestra labor en esto de la cruz? Tomar la cruz. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, esto lo dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, ustedes quieren ser discípulos de Jesús, ¿no? Dice, niéguense a sí mismo. No, qué terrible eso. Niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día. Da la referencia de cada día, no dice toma la cruz una pura vez. Toman la cruz cada mañana, ustedes se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y síganlo. Dice, la gente en aquel tiempo entendía lo que era la cruz. Entendía el significado de las palabras de Jesús. La cruz no tiene que ver con un eufemismo de sucesos cotidianos que consideramos como tragedia. La cruz tiene que ver con morir a todo lo que me aleja de Jesús. Eso es negar. Todo lo que me aleja de Jesús voy a morir a eso. Bueno, esta serie de televisión me aleja de Jesús, sí, la dejo de ver. Pero es que es tan buena y todos la comentan. Bueno, pero la dejo de ver. Pero es que en el trabajo todos hablan de la serie, entonces no voy a tener tema de hablar. Bueno, muera eso. En ese momento no habla. Bueno, es que tengo amigos que hablan de la cintura para abajo. Y son mis amigos, los quiero y todo. Bueno, deja de hablar con ellos.
Pero ¿cómo voy a dejar de hablar con ellos? Bueno, muere, niégate a ti mismo. Es que son mis amigos desde chico. Bueno, niégate. Es que los quiero rescatar para Cristo. Bueno, primero ponte en Cristo y luego los vas a rescatar. Entonces, ir a la cruz es sacar todo lo que daña el corazón de Jesús, todo lo que se opone a sus mandamientos, a toda pasividad que no expresa el carácter o su carácter en nosotros. Entonces, la cruz no tiene que ver con ese eufemismo de decir, estoy en mi cruz porque me resfríe, esta es mi cruz, mi resfrío. No, no, esta es mi cruz, mi lucha, mis deudas, no. El mundo tiene deudas porque decidió endeudarse, sino que ir a la cruz es morir a todo lo que no sea Cristo. De ahí pasar por el filtro. Esto es de Cristo. ¿Esto le gustaría al Señor? Quizás es una buena medida. Pónganse a pensar, bueno, si Jesús entrara, ¿le gustaría esto que estoy haciendo, o esto que estoy viendo, o esto que estoy hablando? No, no le gustaría. Bueno, entonces no es del Señor. Eh, a veces uno habla mal de alguien, no se da cuenta y uno dice, no, no estoy hablando mal de él, pero uno no se lo dice directo a la persona. Si la persona, esa persona de la cual yo estoy hablando, estuviera ahí, ¿yo lo expresaría de la misma forma lo que estoy diciendo? Si es así, estoy hablando bien. Si no es así, y cambiaría las palabras o la endulzaría, estoy pelando. Y eso al Señor no le agrada tampoco. La cruz es decir, me niego a eso, me niego a hablar mal de otro, porque también es hijo del Señor. Pero es que es tan malo, ¿qué importa si es malo? El Señor lo juzgará. Jesús no habló mal de nadie. Es más, Jesús en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el día que te fallen, el día que te dañan, que tus palabras sean, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un corazón lleno de Cristo. A Esteban, uno de los discípulos, lo estaban apedrando, lo estaban matando a piedrazo, a camotazo. Imagínense lo que es que te estén llegando camotazos en la cabeza. ¿Y saben cuáles fueron sus palabras? Sus palabras fueron muy parecidas a las de Jesús. Y ahí uno ve el corazón de Esteban lleno del Señor. Él dice, Señor, no les cuente esto como pecado. Que el que me estén matando no se lo veas como mal. Y ahí murió Esteban. Cualquier otro diría, condénalo, Señor, mátalo, me están matando, pelea por mí. Y Esteban dice, no les cuentes esto como pecado, Señor, ten misericordia de ellos, le estaba llegando piedrazo. Por favor, no se los cuentes como pecado. Ahí uno ve un corazón lleno de Cristo. Eso no serían las palabras de Esteban, esas eran las palabras de Cristo en Esteban. Porque nosotros en sí tenemos ese deseo de justicia, de venganza. La justicia del hombre es venganza. La justicia del cielo es restitución y restauración. Esa es la justicia del cielo. Jesús dijo, si alguno me ama, va a cumplir mis mandamientos, va a cumplir mi forma de vivir, ¿verdad? El cumplir sus mandamientos más que vivir una regla o vivir, no sé, ciertas cosas anotadas, es hacer la voluntad de Dios. Es tener el carácter de Cristo en cada decisión, en sus relaciones. No, no es andar diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Podemos no omitir incluso esas palabras para siempre. Ese es como el lenguaje cristiano que uno ocupa en la iglesia. Pero en la vida, cuando nos comunicamos con otro, es manifestar a Cristo. ¿Cómo sería Cristo de amigo? ¿Cómo sería Cristo de pareja? ¿Cómo sería Cristo trabajando? Bueno, esa es la manifestación, eso es tomar la cruz, es andar como Él anduvo. Uno de sus mandamientos fue ámense lo uno al otro, amar a tu enemigo. ¿Qué ventaja tiene amar al que te ama? Es fácil amar al que te ama, ¿verdad? Pero amar al que te hace daño, eso es dificilísimo. Bueno, Jesús decía, ama a tu enemigo. El que te golpea, ponle la otra mejilla. ¿No? Hoy día eso es tonto para el mundo. Si te golpean, pelea con violencia. Bueno, Jesús dice no. Si te golpean, ponle la otra mejilla. He visto cómo actuar con el espíritu contrario reprende a las tinieblas. Miren, vean esto. Cuando viene alguien con violencia hacia ustedes, si ustedes vienen y le responden de buena forma y con amor, la ira se le aplaca. El demonio que tenía adentro se calla. Yo lo he visto en mi vida, o sea, gente que ha venido con violencia. Oye, mira, ten más cuidado.
Sí, perdón, perdóname. No, no fue con intención. Sí, pero ten cuidado, sí, verdad, voy a tener más cuidado. Y ahí queda el tipo. No logró discutir, no quedó ahí, se frenó. ¿Qué pasa? Si el tipo viene y dice, oye, maneja con más cuidado, ¿qué te pasa? Bueno, vos también maneja con cuidado, mira que. Ay, ay, ay. Se levanta espíritu con espíritu, ira contra ira. Ta, ta, explosión. Pero si me levanto con el carácter de Cristo, todo queda ahí. El tipo intenta pelear y no puede. No puede. Espíritu contrario. ¿Por qué? Porque le pongo el límite. Cuando alguien va a murmurar y dice, oye, ¿supiste lo que le pasó a la María Luisa? Y en vez de decirle, no, ¿qué le pasó? No, pero sabéis que no me interesa porque no está presente. La otra persona queda como, no te puede contar. Y le pusiste un freno. mm, El espíritu contrario, el actuar como Cristo frente a las tinieblas, hace que se aplaquen las tinieblas y no se muevan. ¿Qué hace que las tinieblas se puedan manifestar? Es hallar un espacio en ti, en el que le preste oído y atención. Entonces es andar como Cristo anduvo, como Jesús anduvo, amar a nuestros enemigos, tomar la cruz es amar a quien te difama, amar a quien no ha sido bueno contigo, amar a tu enemigo, amar a quien no te valora, es hacer el bien y crucificar todo lo que se opone al Señor. Eso tiene que ir a la cruz, todo lo que se opone al Señor. A la cruz no va lo bueno, a la cruz va todo lo que va en contra del Señor. Dejar de amar los deseos desordenados y perversos del corazón. El corazón tiene tantos deseos perversos a veces. Dejar de amarlos, soltarlos. Señor, no quiero amar estas cosas. Y abrazar eh, la verdad del cielo. Dejar de abrazar la vanidad del corazón. Y vanidad a veces uno piensa que es como el tema estético. Vanidad es todo lo vano. Eso es vanidad. Todo lo que no va a dar un fruto. Eso es vano. Los malos deseos. Entonces, aquí les dejo una pregunta. ¿Están dispuestos a vivir la cruz? ¿Están dispuestos a tomar la cruz, a seguirla, a ser discípulos? Lo que dice Mateo 16:24.